La voz de la generación irrompible. Se rompe todo, pero tú increíble. Los landmarks o antiguos límites son la ley fundamental e inmutable de la masonería, bases remotas de las que nacen constituciones, reglamentos y estatutos y que no pueden cambiarse ni ampliarse. Sobre ellos se sostiene una institución fundada en la ley natural, la libertad de conciencia y la igualdad, que exige a cada hermano el cumplimiento estricto de sus juramentos y de sus deberes con la familia, la patria y la humanidad. En esos límites se establece que el gobierno supremo de la fraternidad está presidido por un gran maestro, elegido entre los miembros de la orden, figura anterior incluso a las grandes logias y considerada siempre necesaria. También se consagra su prerrogativa de presidir cualquier asamblea masónica, ocupar la silla de la gran logia o de cualquier logia subordinada cuando esté presente, conceder dispensas para abrir y cerrar logias, abreviar intersticios y, en casos excepcionales, hacer masones a la vista en logias de ocasión. La constitución de nuestra gran logia, la Gran Logia de Colombia, indica que la Gran Logia y el Gran Maestro son las supremas autoridades de la masonería simbólica en nuestra jurisdicción. El Gran Maestro instala, preside y clausura tenidas, convoca sesiones, sanciona u objeta acuerdos, vela por la justicia masónica, nombra y separa funcionarios, concede dispensas, dirige las relaciones de la obediencia y puede amonestar o suspender logias y dignatarios cuando es necesario. En los talleres que visita, recibe honores de venerable maestro y actúa como garante de la armonía y la regularidad. Junto a él, el diputado Gran Maestro asegura la continuidad del gobierno, reemplaza al Gran Maestro en sus ausencias, licencias, renuncia, enfermedad y, en graves casos, la muerte. Y si la falta es absoluta, debe convocar a la Gran Logia para elegir un nuevo Gran Maestro por el resto del periodo. Comparte los requisitos de la Gran Maestría, puede ejercer funciones delegadas y es recibido con honores acordes a su investidura, dejando vacante cualquier cargo de venerable mientras ocupa la Gran Maestría. Así, la dupla Gran Maestro-Diputado, Gran Maestro, encarna la autoridad, la estabilidad y la fidelidad de los antiguos límites que sostienen nuestra vida masónica bajo la luz del gran arquitecto del universo. Esto es La Voz de la Generación Irrompible, en este episodio especial. Si lo escuchas, es porque eres uno de nosotros. Esta logia radial está al aire. Bueno, bienvenidos otra vez a esta nueva edición de La Voz de la Generación Irrompible. Hoy estamos con el querido hermano Antonio Luis Amado Gómez. Para quienes no lo conocen personalmente, ¿cómo se presentaría usted en pocas palabras como hombre, como profesional y como masón? Bueno, mi querido hermano Juan Carlos, a ver, tengo 73 años, estoy casado hace, voy a completar este año que viene, en el 27, completo 50 años de casado. Tenemos una relación con mi señora desde que ella tenía 12 años y yo 14 años. Estamos juntos desde esa época. Yo alguna vez pensé que, tú sabes que por esas eventualidades de la vida, a veces uno tiene momentos de depresión y cree que Dios no existe, pero yo les puedo decir que viendo a mi señora, vuestra cuñada, sé que Dios existe. Entonces, vuelvo y repito, llevo eso de matrimonio con mi señora, soy ingeniero civil, tengo dos hijos, el mayor de 46, es igualmente hermano vuestro, ha sido venerable, me superó a su papá, ha sido venerable 2 veces en su taller, y tengo una hija que tiene 45 años, estudió producción de televisión, medios audiovisuales, y tengo un hogar muy lindo que me ha ayudado mucho en la vida a salir adelante. Desde el punto de vista profesional, he ejercido mi profesión en el ramo de la ingeniería civil. Adicionalmente, hace 22 años gerencio una empresa de construcción y hacemos construcciones en Bogotá y sus alrededores. Bueno, y como masón, pues fui iniciado en el 10 de noviembre del 2010 y
Es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida después de mi matrimonio, haber ingresado a nuestra querida orden. Ya vamos a cumplir 16 años, ya sabemos que cuenta con más de 15 años de vida masónica activa y ha pasado por diversas dignidades y oficialías. ¿Cómo contamos? ¿Podría contarnos, por favor, perdón, brevemente este recorrido desde su iniciación hasta su paso por la veneratura de su logia madre? Bueno, yo vengo oyendo de la masonería desde el año 76 con un muy querido hermano que ustedes deben conocer, Antonio Yesir López, no sé si lo distingan. Es un hermano muy fraterno y desde esa época Antonio Yesir me hablaba de la orden. Yo viendo a Antonio Yesir, su forma de ser, su carácter, su fraternidad, yo pensaba, para mí todavía no estoy preparado para ingresar a la masonería porque me hacía la idea de que todos los queridos hermanos eran así. Bueno, después ingresé y me di cuenta que no, al fin y al cabo no somos perfectos y pude ingresar entonces, como te digo, y ha sido supremamente enriquecedor para mí ese paso por las dignidades y oficialías, porque he aprendido mucho de mis hermanos. Yo creo que en la vida uno debe tener un temperamento de secante. ¿Recuerdas? Antes uno ponía un secante para cuando escribía con una pluma fuente, absorber y no manchar nada. Yo creo que ese es el término que debe tener uno y que debe usar en su relación con los hermanos. Escoger y tomar lo mejor de cada uno de ellos e ignorar lo malo. Ese ha sido, digamos, mi trasiego por estos años de masonería y la verdad que ha sido fructífero y el balance es totalmente beneficioso. Muy bueno. ¿Qué aprendizajes concretos dejó el ejercicio de la veneratura que usted considera fundamentales para asumir la responsabilidad de diputado gran maestro? Bueno, esa experiencia desde el ejercicio de venerable maestro, ese a veces presenta dos tópicos que son los mismos dos tópicos que se presentan en la orden. Ese, tú sabes que en la orden hay dos vertientes muy definidas. La vertiente esotérica, ahora los estamos llamando eh, cuánticos, y la vertiente racionalista. A pesar de que en los Dharmas se habla de que debemos creer en la existencia de un principio creador, sabemos que hay hermanos que definitivamente no comulgan con esta idea. Entonces, digamos que ese ejercicio de la veneratura con personajes y con hermanos que presentaban esas dos tendencias me ayudó a enriquecerme, porque si bien es cierto, yo estoy del lado esotérico y cuántico, pero es perfectamente válido ese ejercicio de pensar que solo existe la ciencia, que lo que no la ciencia no pueda definir o demostrar no existe. Pensar que hay hermanos que piensan así, he podido absorber de ellos lo mejor y igual de mis hermanos esotéricos, pues ni se imaginarán cómo me nutrí. Entonces digamos que este ejercicio de la lectura, que además tienes que guardar ese equilibrio porque en cada logia hay las dos vertientes y son perfectamente válidas en la orden y por lo tanto merecedores de toda la fraternidad. Sí, querido hermano, en su cancha habla de su experiencia en la ingeniería civil y la dirigencia social. ¿Cómo cree que esta formación profana puede traducirse en una gestión eficiente y fraterna en la Gran Logia de Colombia? Bueno, fíjate que de mi profesión de ingeniero civil tiene mucha similitud con, eh, con la organización masónica. En la organización masónica tenemos aprendices, compañeros y maestros. En la rusa o en la construcción, no sé si han oído hablar del término, existen los ayudantes, los mediacucharas y los maestros. Entonces, digamos que esa jerarquía y esa estructuración de mi profesión, pues me ha ayudado muchísimo en este proceso de tratar de mejorar el estatus en los cargos en los que he estado en la Gran Logia y lógicamente que eso te permite alimentarte de todos. Siempre seremos eternos aprendices, indudablemente que esa ha sido una experiencia bonita desde el punto de vista de la dirigencia, tanto en mi profesión
como en la dirigencia social. Soy un practicante de ciclismo desde hace más de 50 años. Viví mucho tiempo en San Andrés y tuve la oportunidad de llevar a San Andrés el clásico RCN. Fue una organización bastante compleja, pero ese fue uno de mis logros como dirigente deportivo en la isla de San Andrés. Y lógicamente conté con el apoyo de muchísima gente, eso no fue solo. Todo el grupo de los hoteleros en San Andrés, en ese entonces la empresa STAM, que era gerenciada por un muy buen amigo mío, presentó Javier Zapata, puso todo a su disposición. Entonces, digamos que esta labor, tanto en la parte de ejercicio de mi profesión, me ha ayudado, y en la dirigencia civil me ayudaron mucho a llevar ese tipo de organización, y lo bueno digamos, de la vida y de la empresa profana, ponerlo al servicio de mi orden y de mi taller. Excelente. La Constitución establece que el diputado gran maestro reemplaza al gran maestro en casos de licencia, ausencia, renuncia, enfermedad o muerte, y que debe convocar a la Gran Logia para promover el cargo cuando la falta es absoluta. Desde su perspectiva, ¿qué significa en términos humanos y espirituales ser la segunda columna de la gran maestría? Bueno, primero que todo, mi querido hermano Juan Carlos, espero no verme abocado a esa situación de tener que reunir a la Gran Logia para elegir a nuestro muy respetable gran maestro. Además, es una excelente persona, un ser humano extraordinario, fraterno, y además con un carácter y poder de liderazgo importante. Así que espero seguirlo apoyando en esas faltas, no en las, digamos, en las faltas temporales, cuando sale fuera de Bogotá, que me da la oportunidad de asistir a las logias para ser su representante. Pero adicionalmente a eso, mi querido hermano, yo creo que más que un reemplazo del gran maestro, es un complemento. Es un complemento porque el gran maestro tiene muchas responsabilidades, tanto desde el punto de vista administrativo, gerencial, y desde el punto de vista del manejo de las enseñanzas de la orden. Y el diputado gran maestro debe ser un ayudante permanente a su lado, haciéndole muchas labores de carpintería, y para complementar esa labor y ese programa de trabajo que se ha planteado el muy respetable gran maestro. Entonces yo lo veo más como un complemento y una ayuda a ejecutar ese plan que él se puso desde un principio. Sí, en ese caso, entonces, más allá del reemplazo formal, ¿cómo considera usted la relación cotidiana entre gran maestro, diputado, gran maestro? ¿Qué tipo de complementariedad cree que debe existir? Bueno, yo creo que primero que todo, mi querido hermano Juan Carlos, la confianza, ¿no? Cuando nosotros nos presentamos como fórmula, que no ha sido común, no sé si tú estés muy enterado del trasegar de nuestra querida orden. En la mayoría de los casos, el muy respetable gran maestro tiene su línea de acción y el diputado gran maestro tiene otra línea de acción. Cuando son dos hermanos que sí han sido escogidos por toda una asamblea, es porque confían en ellos, y hay que poner a funcionar al máximo las capacidades y fortalezas de cada uno. Entonces, en ese orden de ideas, por eso hablo de que somos un complemento a las políticas del gran maestro, y espero seguirlo haciendo, y eso es lo que estoy en este momento procurando y pidiendo al favor de mis hermanos en forma muy humilde, que me den la oportunidad de un año más para poder complementar ese trabajo que venimos desarrollando con el muy respetable gran maestro Fidel Cardona. Querido hermano, así como usted estaba diciendo, el estatuto indica que el diputado gran maestro cumple funciones de gran maestro en los actos en que el venerable, el muy respetable, lo comisione. ¿En qué campo le gustaría que el gran maestro confiara específicamente en usted? Relaciones con los talleres, comisiones, disciplina, extensión, formación, otros. Bueno, ya digamos que de entrada hay una tarea fundamental que el gran maestro, y además lo dicen los estatutos, el diputado gran maestro es el director del ICIM. Y el INSIM tiene dentro de sus funciones, primeramente, programar la instrucción, programar la investigación, y promover, porque las dos vertientes de la orden de la que te hablaba hace un rato tengan los espacios para desarrollarse. Entonces, a mí me gustaría
seguir ejerciendo esa labor, lógicamente. Y sobre todo, pues lo que más me llama la atención es en un momento dado, si él no puede cumplir con alguna asistencia a las logias, por ejemplo, de fuera de Bogotá, poder reemplazarlo y hacer su representación y llevar el mensaje de fraternidad del muy respetable gran maestro y informar igualmente a nuestros queridos hermanos de la provincia de lo que estamos haciendo en la Gran Logia. Sí, hablando de, pues, de la educación, en su propuesta usted habla de estrategias novedosas y sostenibles para incrementar la membresía cualitativa y cuantitativa. ¿Podría mencionar 3 acciones concretas que impulsará desde la Diputación para fortalecer la membresía? Bueno, digamos que en este momento hay un tema especial y me imagino que deben estar enterados, es la implementación, el fortalecimiento de la página web. Eh, y en la página web ya hay una modalidad, por decirlo así, en donde debemos estar inscritos absolutamente todos los hermanos. Entonces, digamos que en la medida que podamos tener acceso a esa página web, ahí hay mucha instrucción que no fue, lógicamente, un logro de esta gran diputación, sino de la pasada gran diputación. Se hizo un trabajo muy importante en montar todo ese proceso de instrucción en la página web. Entonces, es fortalecer esa página web, en el sentido de lo que me preguntas. Además de eso, estamos, no sé si estén enterados, estamos haciendo un curso que se llama ¿Qué es la masonería?, que lo hemos presentado en la Universidad de los Andes y estamos preparando uno para ahora, para el 28, para el 30 y para el 31 de julio, lo vamos a hacer en la Jorge Tadeo Lozano. Es un tema, les voy a participar de pronto les mando el programa donde hay un pincelazo, lógicamente entenderán, es un centímetro de conocimientos con un mar con un centímetro de profundidad con un mar de conocimientos, pero es para llegar no solo a los hermanos, sino también a la parte profana. Y estamos promoviendo también unos diplomados con la Escuela Hermética, que es un punto de pronto, si tenemos oportunidad de hablar más adelante. Entonces, digamos que con esos 3 pilares, digamos, la página web, los cursos y los diplomados, es el método para, en un momento dado, incrementar la membresía y darnos a conocer en el mundo profano. Excelentísimo. Ahora, ¿cómo equilibrar el crecimiento numérico con el cuidado de la calidad iniciática? El respeto a los intersticios y las condiciones que exige la Constitución para la iniciación y exaltación de candidatos. Bueno, aquí tocas un punto muy importante y yo creo que, como decimos, es el quid del asunto. Llegan muchísimas en la página web, a raíz de la implementación y de la tecnificación, han llegado muchísimas solicitudes a nuestra gran logia y ha sido un trabajo dispendioso, lógicamente con el liderazgo de nuestro muy respetable gran maestro Fidel y con la comisión de admisiones, poder perfilar muy bien los candidatos. Porque por decirte algo, llega un candidato en que tú le ves un perfil estrictamente racional, ¿sí? Es decir, cero esotérico. Entonces, en el momento del perfilamiento y del análisis y de asignar ese candidato a una logia, debemos fijarnos muy bien a qué logia afiliarlo, que no sea una logia, si es esotérico y lo vamos a afiliar a una logia racionalista, pues vas a entender, y perdóname la expresión tan prosaica, va a quedar como mosco en leche. ¿Sí me entiendes? Porque si van a hablar solo de ciencia, y entonces cuando hay otra parte esotérica que es la que a él le gusta, sencillamente se va a aburrir. Entonces, ese perfilamiento es importante y lógicamente de ahí para adelante, y cuenta, desgraciadamente estamos en un mundo en donde el factor económico es importante, se presentan muy buenos candidatos, pero muchas veces por efecto de sus ingresos, vemos que no pueden ingresar, porque definitivamente
no les da para eso. Entonces, el perfilamiento de los candidatos y desde todos los puntos de vista, ahí la comisión de admisiones, hay hermanos, algunos psicólogos que en un momento dado dan también su aval y si hacen el perfilamiento. Entonces, digamos que esa es la forma como estamos trabajando en este momento. Nos falta, como es lógico, mejorar muchas cosas, pero la idea es que crecer con la membresía, pero con buena membresía y de calidad. Tengo una pregunta mía que ya se sale de la entrevista formal. ¿El cientificismo no va en contra de nuestro principio de hacer todo a la gloria del gran arquitecto del universo? Es una pregunta cáustica, caracterizante y difícil de contestar. Querido hermano. Me refiero a es que el cientificismo dice que siempre es la ciencia, y se olvidan de ese principio o del gran arquitecto. Así es. ¿No podría ser algo incompatible? No, pensar parece una utopía, pero ya estamos llegando a eso. Son perfectamente compatibles la ciencia y la espiritualidad, mi querido hermanito. No quiero poner de entrada ya unos parámetros, pero te recuerdo que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia material y no al contrario, ¿correcto? Hoy en día, con la cuántica, se ha acercado muchísimo el cientificismo al esoterismo y a la cuántica, porque la cuántica habla del campo. ¿Qué es el campo? Es un espacio en el universo en donde se producen una serie de fenómenos que no tienen explicación, ¿sí? Es la misma definición de espíritu. ¿Sí me entiendes? Todos somos energía y en esa energía circula el campo, circula el espíritu. Entonces, yo confío en que muy pronto podamos decir que somos las dos caras de una misma moneda, en donde la ciencia y el cientificismo se unen con el esotérico y con la parte espiritual. Sí. Estoy muy de acuerdo con usted, querido hermano. En un contexto de cambios culturales y tecnológicos, ¿qué papel cree que deben jugar los medios de comunicación, la formación en línea y espacios como esta logia radial en el fortalecimiento institucional? Es fundamental implementar ese campo de la tecnología a través de los medios de comunicación, mi querido hermano. Si no lo hacemos, estamos condenados a desaparecer, desafortunadamente. Porque tenemos que llegar, nuestra orden ya no es secreta, ¿no? Es discreta. Y hoy en día todos buena parte incluso de las palabras de paso, de las palabras sagradas, están en el Internet. Pero debemos es abrirnos a la sociedad, a mostrarles no esos secretos que teníamos, sino qué hacemos los masones. Y para eso es fundamental los medios de comunicación. Y por eso esta gran maestría, con nuestro muy respetable gran maestro Fidel a la cabeza, se ha preocupado mucho en poner a funcionar de forma importante y rápida la página web. Y ya no sé si sepan, también estamos incursionando en Facebook. Ya muchas de las cosas y de los eventos que hacemos los participamos en Facebook. Por ejemplo, lo que hacemos con la Escuela Hermética, que es una instrucción abierta a profanos y a queridos hermanos. Y somos conscientes de eso. Si no nos volcamos hacia los medios de comunicación, lógicamente con todas las reservas del caso, palabras de paso y todo ese tipo de cosas, pues no haremos que nuestra membresía crezca y que sea conocida la orden en el mundo profano. Sí, es bastante importante en este momento las redes sociales y todos los medios tecnológicos, pues para que la gente conozca cuál es el trabajo de nosotros. Usted subraya la necesidad de mantener y estrechar el apoyo directo y efectivo a las logias de provincia. ¿Qué diagnóstico tiene hoy de la situación de las logias en los valles de fuera de Bogotá? Bueno, esa ha sido, mi querido hermano, una de las banderas del muy respetable gran maestro, y
y pueden comprobarlo. Creo que ya allá en Florencia ya estuvo el muy respetable. Hemos hecho viajes a Neiva, hemos hecho viajes a Girardot para percibir y tomarles el pulso a los queridos hermanos que hacen una labor extraordinaria, porque igual, si bien es cierto, estamos hablando del simbolismo, el esposismo, o sea, los grados del 4 al 33 también han tenido un gran despegue en esas logias de la provincia. Entonces, el contacto es fundamental. Con estos inconvenientes, los problemas parecen ser muchas limitaciones de espacio físico, porque, pues, es investiga, sabes, la lógica se nutre de los recursos de los hermanos. Nos hemos estado apoyando muchísimo y es una forma de lograr ese acercamiento, y es ayudarles. Por ejemplo, en Neiva les ayudamos a arreglar la sede, en Girardot también se les colaboró. Entonces, esa es una relación que nosotros, entre comillas, cuidamos mucho y mimamos mucho, porque sabemos que si queremos que la masonería salga adelante en provincia, hay un gran potencial, y eso lo estamos haciendo, mi querido hermano Juan Carlos. Sí, totalmente de acuerdo, querido hermano. ¿Cómo imagina un plan de visitas acompañado y delegación para garantizar que la luz masónica brille con la misma intensidad en todos los valles, como usted dice en su plancha? Bueno, mis queridos hermanos, este es un punto que hemos tocado con el gran maestro, y si bien es cierto, pues quisiéramos poder estar más allá, pero sí es fundamental la presencia tanto del muy respetable gran maestro como el diputado gran maestro en esas logias, para trabajar, para ver cómo se está llevando a cabo, si estamos acogidos a la liturgia, al rito, porque definitivamente eso es lo que enamora de la orden, ¿sí? En la medida que en una logia se empiece a perder la rigurosidad de cómo circular en el templo, de cómo pedir la palabra, ese tipo de cosas, se empieza a perder ese feeling que tiene nuestra orden, y por eso, digamos, que está claro en nosotros es presencia y apego al rito y a la liturgia en esas tenidas en la provincia y en las logias de afuera. Sí, en términos prácticos, ¿qué herramientas propondría para que las decisiones y recursos de la Gran Logia lleguen con justicia y oportunidad a las provincias? Bueno, ahí nosotros nos apoyamos muchísimo en la labor, mi querido hermano Juan Carlos, en la labor del gran secretario, el querido hermano, se me fue el nombre en este momento, de César Camargo, y mi querido hermano Giancarlo Espina, que es el encargado de comunicaciones. En ellos hemos delegado y hemos puesto a funcionar digamos, esas medidas prácticas de que tú me dices, para efecto de poder ampliar esa forma de llegarle, y esa permanencia y esa presencia en las logias de afuera, mi querido hermano. La Constitución y el Estatuto Penal Masónico señalan que la Gran Logia es la suprema autoridad judicial y que debe velar por la pronta y cumplida justicia masónica. Desde su futura posición, ¿cómo cree que puede fortalecer la justicia masónica para que sea a la vez firme y fraterna? Bueno, mis queridos hermanos, en ese orden yo creo que hay una ruta crítica, y está marcada en los estatutos, y es: ante un conflicto, el primer paso es la fraternidad, es llamar a las partes involucradas o al conflicto, a estudiar el conflicto y todas esas cosas, y tratar de solucionarlo, lógicamente, dentro de los márgenes de la fraternidad. Muchas veces, mis queridos hermanos, todo se presenta por no saber dominar nuestras emociones. Yo creo que a eso llegamos a la orden. A la orden, a veces muchos hermanos se burlan, porque yo digo que a la orden llegamos a poder aprender el dicho y a practicar el dicho de lo que nos decían de nuestros abuelos: cuente hasta 10 antes de contestar.
porque básicamente tú te das cuenta, la mayoría son problemas de control de emociones y de egos. Entonces, pero ahí, vuelvo y te repito, lo están marcando los estatutos, primero que todo, la fraternidad. Y después sí, mi querido hermano, hacer uso de los estatutos. No hay otra vía sino esa, ante esos conflictos. Somos una institución de humanas, llena de humanos, con todos nuestros problemas, con todas nuestras pasiones, y desde ese punto de vista sí hay que abordar cada problema. En el entendido que es la justicia masónica, también al final lleva algo de fraternidad. Claro que sí. ¿Qué lugar ocupa en su visión la observancia de los antiguos límites y de la liturgia del rito escocés antiguo y aceptado como garantía de regularidad? Bueno, mi querido hermano, nuestra orden desde 1717 es indudable que ha sufrido una metamorfosis fuerte, y los mismos términos incluso de moral y ética varían en la historia, ¿sí? Pero yo pienso que hay unos landmarks que definitivamente no podrán cambiar, ¿sí? Está lo que hablamos ahora, el landmark 121, el landmark 21, creo que es el 21, que habla de la existencia y la creencia en el gran arquitecto del universo. Pero digamos que la costumbre se ha hecho ley. Francia, por ejemplo, quitó del ara el tener en el ara, quitó la usanza de tener el libro sagrado en el ara y pusieron la Constitución, precisamente dándole entrada a ese pensamiento racional de los hermanos. Pero es claro que hay landmarks que sí definitivamente son incambiables. Y lo importante es manejarlos lógicamente con garantía para que haya esa regularidad entre los hermanos y no haya deserciones. Sí, usted menciona que la masonería le ha enseñado a elevar su conciencia y a ser esclavo de sus deberes. ¿Qué deber masónico considera hoy más urgente recordar y practicar en nuestra obediencia? Bueno, no es fácil, ¿qué te digo yo? Acomodarse a uno a determinadas situaciones, pero yo pensaría que el hecho de uno conocerse a mí mismo y tomar conciencia es practicar primero que todo lo que te dije yo, mira, antes de contestar, cuente hasta 10, pero además es poder entender al otro hermano. Leía yo en días pasados una conferencia que dictó un muchacho recién graduado en Harvard, que le decía: cuando usted se siente a conversar con una persona, piense que usted es el equivocado. Eso automáticamente nos ayuda a elevar esa conciencia, y lógicamente eso nos permite hacer mejor nuestros deberes, poniéndose en el lugar del otro. Eso definitivamente es importante en cualquier empresa y más en nuestra orden, mi querido hermano. Muy bien. En su experiencia, entonces, ¿qué ha aprendido sobre esta gestión de conflictos entre hermanos? Que eso se puede totalmente gestionar desde la Gran Logia, según sus propias palabras. Claro, porque es que además es el conducto regular, mi querido hermano. ¿Sí? Lógico que si los queridos hermanos antes de un conflicto se reúnen antes y que deberían hacerlo, pues sería ideal. Si no, pues llegan a la Gran Logia, y créeme que nosotros igualmente vamos a hacer el mismo procedimiento. Venga, citemos a los hermanos ya con la presencia del muy respetable o del diputado, y miremos a ver cómo podemos solucionar la situación y lograr lo mejor para la orden. Muy, muy interesante esta entrevista. Muchas gracias, hermano Luis Antonio. Si tuviera que dirigir unas palabras breves a los hermanos que hoy nos escuchan en numeral La Voz Genil, ¿qué les diría para pedir su confianza en esta candidatura? Bueno, mi querido hermano Juan Carlos, primero comentarles que es mucho lo que yo le debo a la orden. A mí la orden me cambió totalmente, hasta mi temperamento me lo cambió, porque yo
antes era emotivo, activo, primario. Le he bajado un poquitico a lo primario. Entonces, uno tiene que ser agradecido con lo que ha recibido en la vida. Y yo he recibido muchísimo de la orden y sobre todo de mis hermanos. Como decía antes, he cogido lo mejor de cada uno y lo malo procuro olvidarlo o hacerme el de la oreja mocha. Pero esto me ha ayudado a que, vuelvo y le repito, a ser agradecido, y estoy pidiendo sencillamente que me permitan pagarle a la orden, a mis queridos hermanos, a mi taller, a la Gran Logia de Colombia, pagarle con mi servicio y pagarles con mi trabajo a todo esto que me ha dado la orden. Por eso estoy pidiendo en forma humilde y respetuosa y fraterna que me den la oportunidad de un año más para acompañar al muy respetable gran maestro, para terminar algunas cositas que tenemos pendientes y sobre todo dejar potencializado lo que es la Gran Logia de Colombia en cuanto a membresía, que ese es uno de los metas que tenemos, de por lo menos llegar a 1.000 o 1.200 miembros cuando termine la gran maestría del muy respetable gran maestro Fidel Cardón. Sí, es algo bastante importante. ¿Cómo sueña usted la Gran Logia de Colombia dentro de 10 años si hoy se siembran las decisiones correctas desde la Gran Maestría y su diputación? En 2 palabras, mi querido hermano, o en 2 frases: con una membresía fortalecida y con una nueva sede que sea orgullo de todos los hermanos. No nos metamos mentiras, los talleres y los templos a veces adolecen de mucha comodidad. Yo creo que si hacemos un esfuerzo podemos lograr tener una mejor sede, porque igual, si vamos a trabajar en nosotros mismos, qué mejor que trabajar cómodos. Y el hecho de que busquemos la mejora desde el punto de vista espiritual y esotérico implica no implica que tengamos que estar en unos espacios que no sean cómodos. Necesitamos comodidad para poder trabajar, para poder desarrollar todo ese egregor que significa la reunión de todos los queridos hermanos. Gracias, muy querido hermano Antonio Luis Amado Gómez, por esta entrevista. Gracias a todos los que nos han escuchado en La Voz de la Generación Irrompible. Gracias por atendernos a este cuestionario que le estamos haciendo a los candidatos que se han postulado como diputados, gran maestro. ¿Me permites, Juan Carlos, unas palabritas de cierre muy corticas? Claro que sí, cómo no. Básicamente, nuestra bandera es lograr una formación y educación en este periodo que nos queda, dedicarnos a la formación y la educación a través del ICIM, fortalecer la fraternidad, hacer un crecimiento institucional y ese acompañamiento a las provincias. Digamos que son esos 4 puntos en los que se basa mi propuesta, que coinciden totalmente con los que tenía en su plan inicial el muy respetable gran maestro Fidel Cardón. Gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad. Muy amable. Yo vi hace poquito una frase que decía: necesitamos más masonería dentro de los masones y no tantos masones dentro de la masonería. Veo que la cosa va por ahí. Felicitaciones, muchas gracias por su trabajo y hasta la próxima. Gracias a todos por escucharnos en esta gran logia radial de La Voz de la Generación Irrompible. Estuvo con ustedes Juan Carlos Castro. Hasta la próxima. Enciende la luz en tu corazón. Escucha la señal que rompe el silencio. La Voz de la Generación Irrompible. Logia radial en streaming que despierta tu conciencia. Con símbolos, ideas y fuego invisible, somos la voz de la Generación Irrompible. Esta logia radial queda al aire.